Hola, mi nombre es Laura Castillo y en esta revisión de este caso clínico voy a analizar el caso El Salto de Mateo un poco desde el enfoque de la neurobiología de la adolescencia. Este caso, digamos que resulta especialmente relevante porque refleja una situación frecuente en la práctica clínica y también en la práctica educativa, especialmente en adolescentes que, a pesar de comprender un poco las normas y los riesgos, llegan a tomar decisiones que parecen contradictorias o incluso llegan a resultar peligrosas. Muchas veces, desde una mirada un poco adulta, este tipo de conductas se pueden interpretar como irresponsabilidad, como falta de conciencia o incluso también como un desafío de autoridad. Sin embargo, pues la evidencia en la neurociencia del desarrollo nos muestra que estas conductas tienen también una base biológica y evolutiva. Por esto, un poco el objetivo de esta presentación no es solo describir lo que ocurrió, sino explicar el funcionamiento del cerebro adolescente. Para ello voy a desarrollar tres ejes, siendo este el primero el desbalance neurológico, la neuroquímica de la interacción social y finalmente algunas estrategias de intervención orientadas a fortalecer las funciones ejecutivas y a reducir un poco la vulnerabilidad del entorno. Para contextualizar un poco el caso, Mateo es un adolescente de 15 años que, en contextos estructurados como lo que podría ser el hogar o también el colegio, presenta un comportamiento normativamente adecuado. Mateo es capaz de comprender normas, de anticipar algunas consecuencias y también responde de manera coherente cuando interactúa con adultos. Esto es importante porque nos indica un poco que las capacidades cognitivas necesarias para evaluar el riesgo pues están presentes en su vida. Sin embargo, en un contexto completamente distinto, lo que vendría siendo con amigos, con sus pares, algunos mayores, Mateo se enfrenta un poco a una situación de presión social, donde se propone realizar un reto físico que podría considerarse peligroso. A pesar de que en condiciones normales él no realizaría esta conducta, que es lo que nos indican sus padres, en este momento pues decide hacerlo. Este cambio conductual nos muestra que el contexto modifica significativamente la toma de decisiones en la adolescencia. A partir de esto pues nos surge la pregunta de por qué Mateo podría tomar esta mala decisión y qué ocurrió en este contexto para que actuara de esta manera. Responder a esto pues implicaría entender que la conducta adolescente es altamente determinante según el entorno en el que se encuentra. Profundizando un poco en el modelo de los sistemas duales, este es uno de los modelos teóricos más importantes para comprender la conducta adolescente. Este modelo plantea que el cerebro no madura de forma uniforme, sino que existen sistemas que se desarrollan un poco como a diferentes velocidades. El sistema socioemocional, que incluye estructuras como lo que es la amígdala, el hipocampo, se activa de forma temprana en la adolescencia y está relacionado con la emoción, también con la motivación y con la búsqueda de recompensas. Pues por otro lado está la corteza prefrontal, la cual está encargada del control cognitivo, la regulación conductual y la toma de decisiones a largo plazo, que en los adolescentes pues madura de una forma un poco más lenta. Esto generaría una, podríamos llamarlo, ventana de vulnerabilidad, donde el adolescente tiene una alta motivación emocional, pero tiene menor capacidad de regulación. Aquí es importante aclarar que no significa que el adolescente no piense como tal, sino que en ciertos contextos el peso de lo emocional puede llegar a superar el control racional. Puntualizando un poco en el desbalance neurobiológico, durante la adolescencia pues el sistema límbico muestra una hiperreactividad, por así decirlo, frente a estímulos emocionales. Este sistema responde especialmente a recompensas inmediatas, que aumenta la tendencia a buscar experiencias, podrían llamarse intensas o novedosas. Asimismo, pues la corteza prefrontal aún no ha alcanzado su madurez funcional, pues lo que implicaría que algunas funciones como la inhibición, la planificación y la evaluación de consecuencias todavía estén en desarrollo. Esto podría llegar a generarnos un desbalance funcional, que significa un poco que el sistema de impulsos de la acción está más activo que el sistema que lo regula, que podemos traducirlo más o menos como que lo que viene siendo un carro con un acelerador muy potente, pero con frenos que no responden del todo bien. En el caso pues de Mateo, este desbalance se hace evidente en el momento del reto con sus compañeros, con sus amigos, donde la activación emocional supera su capacidad de detenerse y asimismo pues reevaluar la situación. Hablando un poco de la influencia de los pares, este es uno de los factores más importantes en la adolescencia, dado que pues diversos estudios han demostrado que las adolescentes toman riesgos cuando están normalmente más en grupo que cuando están solos. Esto se debe a que el cerebro adolescente es altamente sensible a la evaluación social, es decir, que no solo importa lo que ocurre, sino quién está mirando. La presencia de estos pares activa procesos cognitivos y emocionales relacionados con la aceptación, la reputación y también con la pertenencia. En el caso puntual de Mateo, los gritos de aliento, las cámaras grabando y un poco la expectativa del grupo
llegan a generar que un contexto donde la conducta riesgosa se convierte en una oportunidad de validación social. Por lo tanto, pues aumenta la probabilidad de que actúe, incluso si sabe que puede llegar a considerarse algo peligroso. Hablando de la dopamina, que ya viene siendo un neurotransmisor muy importante, juega un papel fundamental, dado que es el principal neurotransmisor del sistema de recompensa y durante la adolescencia su funcionamiento se vuelve especialmente sensible. Esto significaría que las recompensas, en este caso pues especialmente sociales, generan una activación más intensa. La anticipación de recibir aprobación, admiración, reconocimiento llega a activar un poco el sistema de la dopamina, incluso cuando ocurre o antes de que ocurra la acción. En el caso de Mateo, el simple hecho de imaginar la reacción de sus amigos puede haber sido suficiente para activar este sistema. Esto hace que la conducta de riesgo no solo sea una acción impulsiva, sino que también sea una conducta altamente motivada por la expectativa de la recompensa. Respecto a la oxitocina complementa este proceso desde el ámbito social, pues dado que este neurotransmisor está relacionado con la generación de vínculos, de la confianza y también de la afiliación social. Durante la adolescencia, digamos que aumenta un poco la sensibilidad a las señales sociales, lo que fortalece la conexión con los pares. Sin embargo, esto también tiene un efecto importante y es que aumenta la tendencia a la conformidad. Significa que el adolescente no solo quiere pertenecer, sino que también adapta su comportamiento para alinearse con el grupo. En Mateo, pues esto se traduce un poco en una mayor disposición a aceptar el reto, ya que rechazarlo podría implicar una expulsión o pérdida de estatus o sentirse rechazado dentro de su grupo. Al integrar todos estos elementos podemos entender que la conducta de Mateo no solo es producto de una falla individual, sino que es la interacción de múltiples sistemas. El desbalance neurobiológico llega a aumentar la impulsividad, la dopamina incrementa la motivación hacia la recompensa y la oxitocina fortalece la influencia del grupo. Esto ocurre en un contexto altamente estimulante desde el punto de vista social. Esto genera claramente una interpretación hacia el riesgo, donde lo peligroso no desaparece, sino que pierde un poco relevancia frente a lo emocional y a lo social. Por lo tanto, el comportamiento de Mateo, coherente con el funcionamiento del cerebro, llega a tener una alta relación en este contexto en específico. Hablando un poco de cómo podría intervenirse en este caso, a pesar de la vulnerabilidad, la adolescencia también representa una oportunidad única de intervención. Esto sabemos que se debe un poco a la plasticidad cerebral, que permite que las experiencias y el aprendizaje modifiquen un poco como el funcionamiento del cerebro. Las funciones ejecutivas, como lo que es el control inhibitorio, la planificación y la toma de decisiones, pueden fortalecerse principalmente mediante entrenamiento. Esto es esencial porque estas funciones actúan como un sistema de regulación que permite manejar un poco mejor como este sistema funcional y regularlo de mejor forma, tanto las emociones como resistir a presión social. Por lo tanto, intervenir en esta etapa puede tener efectos significativos a largo plazo. Hablando un poco ahora de las estrategias que podríamos utilizar, una primera estrategia consiste en el entrenamiento de toma de decisiones mediante la simulación de escenarios de riesgo. Esto permitiría que el adolescente practique cómo responder ante situaciones similares, fortaleciendo la anticipación de consecuencias y también la toma de decisiones bajo presión, como sucedió a Mateo en el caso de sus amigos. Una segunda estrategia podría ser el entrenamiento en regulación emocional, incluyendo técnicas como el mindfulness, que ayuden a generar también pausas cognitivas y disminuir la reactividad. Estas estrategias no eliminan el riesgo, pero sí llegan a aumentar un poco la capacidad del adolescente para manejarlo. En conclusión, el caso de Mateo nos muestra un poco que la conducta adolescente no solamente puede explicarse desde el conocimiento o la lógica, sino también desde lo cerebral, desde la influencia de los pares, los sistemas neuroquímicos, y esto claramente nos permite no solo explicar la conducta, sino que también podamos intervenir de manera más efectiva, más empática, con un poco más también de prevención y basada en lo que vendría siendo la evidencia.